¿Cuántos están sintiendo su presencia? A su nombre. A ti, amigo y hermano que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, te invitamos para que continúe gozándote de la palabra del Señor en este momento que va a ser predicada. La misma está en la responsabilidad de nuestro pastor, doctor reverendo Alfredo Pomales, que nos estará trayendo el mensaje de ocasión, y te pedimos que esté atento a la poderosa palabra del Señor, que de seguro llegará a tu alma, a tu corazón, y para eso dejamos al reverendo Alfredo Pomales en el uso de la palabra. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el capítulo 55 del profeta Isaías. Estaré leyendo los versos desde el 6 hasta el número 10. Isaías capítulo 55 del verso 6 hasta el verso 10. Leemos esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en actitud de oración, de comunión, de reverencia a tu palabra. Ha llegado el momento de transmitir lo que es tu palabra a los oyentes en el día de hoy. Te rogamos que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Haz posible que esta palabra llegue al lugar indicado. Haz posible, Señor, que vidas sean alcanzadas para restauración, para salud, para bendición, para prosperidad espiritual. Señor, te pedimos en todas las cosas que tu nombre sea glorificado. Estamos aquí como instrumentos tuyos en el día de hoy. Recibe la adoración de la iglesia, recibe nuestro cántico, recibe nuestra oración, y sobre todas las cosas, glorifícate en tu pueblo por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde a todos los amigos. En este día queremos compartir la poderosa palabra del Señor. Siempre que hacemos uso de esta palabra, Dios está para ministrar a su pueblo de alguna manera. Siempre que hacemos uso de la palabra del Señor, estamos conscientes que esta palabra es espíritu y esta palabra es vida. Que esta palabra hace posible que llegue no solamente al oído del creyente, sino que llegue también a su corazón, a su alma, a su espíritu, y produzca en nosotros el crecimiento espiritual que está determinado por el Señor. Dios nos ha traído a sus caminos con diferentes propósitos. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de nuestra vida de oscuridad a una vida de bendición. Fuimos llamados por el Señor porque de alguna manera el Señor quiso alcanzarnos y traernos a sus caminos para que fuésemos de bendición tanto a la familia, a la sociedad que nos rodea, como a la iglesia donde nos localizó para ser adoradores y servidores suyos.
En la vida secular, todos tenemos responsabilidades que cumplir en nuestra vida cotidiana. Tenemos responsabilidades en el área familiar. Dios nos ha entregado una familia por la cual tenemos que dar cuenta al Creador. La familia, nuestra iglesia más cercana, nuestra iglesia que está con nosotros todo el día, la familia que adoramos juntos, la familia que servimos a Dios juntos, la familia que queremos que crezca en todas las áreas de la vida. Nos ocupamos que nuestra familia se eduque para que en el mañana sean buenos profesionales, buenos padres, buenos ciudadanos, pero sobre todo buenos siervos de Dios, que puedan continuar proyectando el evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida profesional, cada cual trata de desempeñarse lo mejor posible en el campo que ha estudiado. El médico trata de ser el mejor. El abogado trata de ser el mejor. El político trata de ser el mejor. El deportista trata de ser el mejor. Nosotros como siervos de Dios queremos hacer lo mejor posible para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la parte espiritual, la responsabilidad más grande que puede caer sobre un creyente es la responsabilidad de predicar su palabra. Cuando Dios nos llama originalmente a su servicio, disfrutamos de las bendiciones iniciales que el Señor nos regala. Cuando venimos a sus caminos, comenzamos a disfrutar de la presencia de Dios, la paz gloriosa del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. Comenzamos a envolvernos en una adoración que antes no conocíamos, porque antes de conocer al Señor no sabíamos la bendición que es adorar a Dios. Aprendemos a orar, la vida gloriosa de la experiencia de estar en comunión con Dios. Esa puerta que se nos abre para hablar directamente con el Creador. El Dios que nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé. El Dios que ha dicho, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor que ha dicho, pide y recibirás. El Dios que siempre tiene su oído atento al clamor de sus hijos. En fin, entramos a una vida diferente. Por eso el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La vida en Cristo es una vida nueva. Por eso en la profundidad del sermón de Cristo, usted va a encontrar diversas experiencias. Y cuando nos encontramos en la conversación de Cristo y Nicodemo, escuchamos al Señor hacer unos planteamientos profundos. Y el Señor le dice a aquel sabio, a aquel maestro, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Porque la vida cristiana es una vida nueva. Todas las cosas cambian. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos en todas las áreas de la vida. Sufre un cambio total porque llegó Cristo y cuando llega Cristo todas las cosas cambian. Nuestras perspectivas de la vida son cambiadas. Quizás vivíamos una vida sin esperanza, una vida sin consuelo, sin proyecciones a largo plazo. Ahora que estamos en Cristo, no solamente nos proyectamos en una vida abundante en el servicio a Dios, sino que nos proyectamos a una vida eterna que nos ha ofrecido el Señor, que a fin de cuentas todos estamos aquí con la esperanza de que somos herederos de la vida eterna que el Señor
nos ofreció. Pero muy aparte de esas experiencias de apertura que tenemos cuando llegamos al Señor, comienza el crecimiento de aquellas cosas en las cuales Dios nos quiere usar. Por eso hemos aprendido en la historia de la iglesia que nuestros primeros predicadores, cuando alguien venía a la iglesia y empezaba a caminar en los caminos del Señor, le instruíamos para que conociera la forma de servicio a Dios. Le dábamos las clases para que llegara al bautismo en las aguas, pero junto con eso le estábamos invitando a que buscara el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia camina en la presencia del Espíritu, de la manera en que los tiempos, cuando Moisés caminaba con el pueblo por el desierto, cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la columna de fuego se movía, Israel se movía. De la misma manera, la iglesia se mueve a la velocidad del Espíritu Santo. La iglesia está guiada, dominada por la vida del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 que si somos guiados del Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Por tanto, la iglesia necesita la guianza gloriosa del Espíritu Santo para poder cumplir su ministerio. Nosotros acordamos en el panorama bíblico, después del gran seminario intensivo que el Señor dictó a sus discípulos, después de haberlos preparado, haberle enseñado revelación de la palabra, haberle enseñado las profundidades del reino, con toda aquella preparación teórica y práctica, el Señor le dice, todavía no salgan a predicar hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Porque es casi imposible predicar con eficacia el Evangelio de Jesucristo si no está la presencia del Señor en la vida nuestra. Esperaron esa manifestación del Espíritu para hacer una iglesia de poder, para hacer una iglesia de señales, para hacer una iglesia de convicción, de convicciones sólidas, porque Cristo quiso formar una iglesia sólida en todo el sentido de la palabra. El apóstol San Pablo le decía a las iglesias, ustedes no pueden ser llevados por cualquier viento doctrinal que aparezca. Nosotros hemos recibido a Cristo y estamos seguros de lo que hemos recibido y que estamos en la voluntad gloriosa del Señor. Pero aparte de eso, Dios quiere usarnos en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Los ministerios no han cesado en la vida de la iglesia. Los ministerios son del Espíritu y el Espíritu está todavía con la iglesia. Todavía los que creemos en la experiencia de Pentecostés, los que nos consideramos la secuencia de la vida apostólica, creemos que todavía el Espíritu Santo vive y reina sobre su iglesia. Y no solamente lo creemos, sino que entendemos la eficacia de los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Es la hora donde entendemos en la escatología bíblica, en los eventos del final, que nos aproximamos a la época más difícil de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es el momento donde más confusión encontramos en el mundo entero, pero el que está en Cristo nunca es confundido. Hemos recibido la guianza del Espíritu de Dios y por ser guiados del Espíritu estamos seguros en la verdad a la cual fuimos llamados. Cada hombre y cada mujer de Dios que es llamado recibe una experiencia. Acuérdese que no solamente la vida cristiana se aprende leyendo o estudiando en un seminario. Eso es parte de nuestra vida. Pero vale mucho nuestra experiencia con Dios. Dios de alguna manera
se revela a nosotros. Por eso todo predicador necesita una experiencia sólida con Dios. Cada profeta de la antigüedad recibió una experiencia con Dios. Cuando analizamos la vida de los diferentes profetas y patriarcas del Antiguo Testamento, vemos que antes de salir a ministrar, Dios se aparece a ellos. Es importante la revelación de Dios a la persona que predica el Evangelio. Una vez el escritor del libro de Job, citando a este patriarca, dice: de oídas te había oído. Hay gente que conoce el Evangelio de oídas, por información, por tradición, por la costumbre familiar. Pero Dios necesita en esta hora hombres y mujeres que le conozcan en la experiencia personal. Es importante cuando el llamado de Dios se hace audible a los predicadores. Y en esta hora tan importante, en esta hora donde se proyecta un crecimiento nunca antes visto en la predicación del Evangelio. El momento donde nuevas filosofías, nuevas líneas de pensamiento invaden la radio, la televisión, la prensa, proyectando diferentes líneas de pensamiento religiosa. En esta hora, Dios está llamando hombres y mujeres con una experiencia personal con Él, con una experiencia sólida del Espíritu, que puedan decir con el profeta: paraos, preguntad por los caminos, preguntad por la senda antigua, andad por ella, y es la única forma de encontrar descanso para el alma. Hombres que como Jeremías reciban un llamado sólido del Señor. Dios le dijo a Jeremías: yo te envío a predicar. Tú predica lo que yo te envío. No importa la reacción de la gente, porque si tú cambias el mensaje que yo te he dado, yo te voy a quebrantar delante del pueblo. Dios no hace negocios con su verdad absoluta, con la revelación de su palabra a la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. El profeta Isaías recibe un llamado sólido del Señor, pero Dios le lleva en una visión para ver la presencia de Dios en el templo. Tenemos como hombres y mujeres de Dios que tienen la capacidad para discernir que la iglesia no es un organismo humano, la iglesia no es una institución social, la iglesia no es un club humano, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que se mueve en la iglesia tiene que estar en el orden divino de la voluntad de Él. Cuando Dios llama a Moisés para una gran comisión, Dios se le aparece en un momento dado. Tiene una gran visión. ¿Qué visión? Una visión de una zarza que arde y no se consume. Símbolo de la presencia del Señor. Símbolo del Espíritu de Dios manifestándose en la vida de los humanos. Moisés dice: es una gran visión, quiero acercarme para verla. Pero oye la voz de Dios que le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Tenemos que entender que el Evangelio es santo, el Evangelio es puro, el Evangelio es perfecto. Y cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, hay unos requisitos para entrar a la presencia del Señor. Usted recuerda en las figuras del santuario del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote iba a ministrar, tenía unos requisitos muy específicos. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, entraba con unos cuidados sobrenaturales, porque iba a entrar a la presencia del Señor. De la misma manera hoy, cuando usted toma un micrófono, toma una Biblia para predicar la palabra del Señor,
tiene que entender que está frente a la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y la iglesia le da la gloria a Dios. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le pone la revelación de su palabra en las manos. Escúcheme, cualquiera puede citar la palabra. Cualquiera se la puede aprender de memoria. Es más, muchas personas que aunque no son creyentes, disfrutan de la palabra del Señor. Hay personas que no asisten a ninguna iglesia, pero saben el Salmo 23 de memoria. Saben algunas porciones bíblicas. Usted va a hogares que no son de la iglesia, encuentra una Biblia abierta en la mesa, en el comedor, en el cuarto, en el automóvil. Porque todos le sacan partido a la palabra del Señor. Pero solo esa palabra la puede ministrar aquel hombre y aquella mujer que ha recibido un llamado específico de Dios para predicar su palabra. Decía un gran escritor en la antigüedad, cuando tú escuches a un hombre predicar, cuando tú escuches a un predicador hablar, observa bien a ver si tiene la unción del aceite sobre su frente. Hay que descubrir en la vida de los predicadores de nuestra época qué clase de unción hay en la frente de ellos, qué tipo de llamado hay en la frente de ellos para poder proyectar no un evangelio cualquiera, sino el evangelio glorioso de Jesucristo que produce salvación y produce vida eterna. Alguien me dijo, pero hay milagros. Los milagros son evidencia de que Dios es real. Los milagros son evidencia de que Dios todavía está vivo. Los milagros son evidencia de que la palabra de Dios es real, pero no son evidencia de que usted es salvo. Si usted va a la Escritura, encontrará personas que recibieron un milagro, pero si fueron sin servir a Dios. En nuestra experiencia evangélica de más de 35, 40 años predicando esta palabra, he visto gente que Dios ha hecho milagros en ellos, pero luego se han olvidado de Dios y hasta han muerto sin Cristo. Así que el milagro no es evidencia de salvación. La evidencia de salvación es ese sello del Espíritu Santo que hay en tu corazón, que te hace buscar a Dios, que te hace vivir en santidad, que te hace adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero cuando Dios le da la revelación al pueblo de Israel, cuando a través del patriarca Moisés le revela su voluntad, cuando llegamos al capítulo 12 de Deuteronomio, el verso 33, le hace una advertencia. Yo te doy esta palabra, pero no le quites ni le añadas. Porque lo que Dios dijo está completo. En una ocasión se reunieron unos líderes aquí en Puerto Rico y estaban debatiendo un tema teológico. Y fue muy interesante porque 3 de ellos citaron a 3 escritores famosos. Y cada uno dijo, fulano dijo así, tal escritor dijo así, tal escritor dijo así. El último exponente hizo una pregunta, ¿y qué dijo Cristo? A fin de cuentas, esta es la palabra de Dios. Y cuando vamos a la interpretación de la palabra, tiene que estar el Espíritu Santo con nosotros para poder tener la revelación perfecta de su gloriosa voluntad, para que seamos eficientes, no en multiplicar la iglesia numéricamente, sino multiplicarla en creyentes marcados para el reino de los cielos. Por ser una revelación, esta palabra tiene un mensaje específico para los creyentes, para todos los siervos de Jesucristo. Es la hora donde Dios está hablando
Dios está usando formas y maneras nunca antes vistas para que la palabra sea predicada en esta hora. Escúcheme, la palabra está llegando a los lugares más lejos del mundo, a lugares selváticos, a lugares de extrema pobreza, a diferentes culturas, diferentes lenguajes. En nuestros países, la iglesia está llegando a las prisiones, a las escuelas, a las oficinas de gobierno, a las diferentes entidades. La palabra de Dios está llegando. Dios está haciendo posible que esta palabra en esta hora sea predicada, porque Dios tiene propósitos finales con el mundo entero. ¿Por qué la palabra se está haciendo tan audible en esta hora? Parece que el tiempo se nos acaba. Dios, usando al profeta Isaías, dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Número 1, nuestra gente está escuchando la predicación. El vecindario, las comunidades, escucha la voz de la iglesia. Los altavoces, iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas, predicadores solitarios, van predicando en esta hora la palabra, diciéndole al mundo: queda poco tiempo, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Queda poco tiempo, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Segundo, en el mundo entero hay muchas personas que una vez fueron creyentes, que una vez caminaron con la palabra de Dios en su mano, que una vez participaron de las bendiciones espirituales de la iglesia, y por tal o cual razón hoy no están en la casa de Dios. Hoy están lejos de la bendición de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios todavía les está llamando y diciéndole: busquen a Dios en tanto que hoy hay oportunidad. La oportunidad se acaba, pero Dios sigue llamando a los descarriados que vuelvan a los pies de Jesucristo. Dentro de esos descarriados hay gente que fueron predicadores de la verdad. Hay gente que fueron cantantes. Hay gente que fueron maestros. Y Dios en esta hora le está diciendo: busquen a Dios en tanto que hay oportunidad. Busquen a Dios antes que la puerta se cierre. Porque cuando la puerta se cierra, la cierra el Señor. Y Dios es el que cierra y ninguno abre. Y el que abre y ninguno cierra. No solamente eso. Dentro de nuestros templos, dentro de la gente que adora al Señor, hay muchos que necesitan buscar a Dios, porque se ha perdido la perspectiva de su servicio a Dios. Sus caminos se han confundido y aunque visitan la iglesia, no sienten la salvación, no sienten la seguridad de que van camino al cielo. Y qué pena, decía un gran escritor, es doloroso que una persona se pierda en la taberna, se pierda allá en la calle, pero qué doloroso es que una persona se sienta ahí en el banco de la iglesia y se sienta perdido. Gloria al Señor. Qué doloroso es morir de sed al lado de una fuente de agua. Qué doloroso es morir de sed cuando el agua de Dios está fluyendo todavía en la casa del Señor. Pero un poco más allá, ha llegado la hora donde Dios está llamando evangelistas, pastores, predicadores, que en esta hora hay confusión en su vida.
Yo estuve compartiendo una experiencia con un grupo de pastores. Y yo estuve señalándole a ellos que aquel que conociendo la verdad la cambia, sea por dinero, sea por fama, sea por privilegio, o sea por otras cosas del mundo, Dios le va a traer a juicio. Es palabra dura. Yo tengo que responder por el llamado que Dios me hizo. Usted tiene que responder por el llamado que Dios le hizo. Dios no se muda. Dios no cambia de idea. Dios no cambia de línea de pensamiento. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Su palabra no cambia, su enseñanza no cambia. Dios no dice una cosa hoy y otra mañana. El amén y el sí de Dios son eternos. Qué pena que usted, que fue llamado por el Señor, a usted que Dios lo llamó, posiblemente cuando usted estaba en el mundo de las drogas, posiblemente cuando usted estaba en el vicio del licor, posiblemente cuando su vida estaba destruida, o quizás muriendo en un hospital, Dios lo llamó, le dio una palabra, le dio una revelación, y al correr del tiempo, usted escuchó el cántico de sirena, de otros movimientos fantasiosos, y usted cambió la revelación original que Dios le dio. Dios en esta hora le está diciendo a esa gente: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Busquen a Dios porque el tiempo se acaba. Dios desea que regreses al lugar de origen donde Dios te llamó. Hay predicadores que se les está acabando el tiempo. Hay evangelistas que se les está acabando el tiempo. Hay pastores que se les está acabando el tiempo. Claro, usted está entretenido en la fama. Usted está entretenido en el comercio evangélico. Posiblemente la predicación o el cántico te esté produciendo dinero. Pero el Cristo que nos llamó a predicar a nosotros dijo: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Cristo nunca vendió un milagro. Cristo hizo los milagros por la fe de la gente que cree en Él. He escuchado con asombro algunos predicadores decir: si tú aportas, Dios te sana. Eso es una violación a los principios divinos. Dios nunca ha cobrado por bendecir al hombre. Al contrario, Cristo fue a predicarle a los pobres. El Señor es el Dios de los pobres. Sería injusto que los ricos pudieran comprarle un milagro y los pobres no pudieran comprarle un milagro. Pero gracias a Dios que los predicadores apostólicos, como Pedro y Juan, cuando subieron al templo de la Hermosa, dejaron un testimonio clásico. Cuando dijeron: no tenemos plata ni oro, no es problema. La plata y el oro tienen su uso. Pero aquí lo importante no es la plata y el oro. Aquí lo importante es la cantidad de poder de Dios que fluya por la vida del ministro. La cantidad de bendición que fluya en la vida del predicador. No tenemos plata ni oro, pero tenemos presencia de Dios. Tenemos poder de Dios. Tenemos autoridad de Dios para ministrar su palabra. Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado. Que haya un cambio de vida en el hombre que no conoce a Dios. Que haya un cambio de vida en los descarriados. Que haya un cambio de vida en los creyentes que están sentados en la iglesia, pero no sienten la seguridad de su salvación. Que haya un cambio de vida en los predicadores que dejaron la verdad gloriosa del evangelio por un evangelio diferente. Es glorioso cuando Pablo le dice a la iglesia: si baja un ángel del cielo y os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Yo respondo a Dios por el llamado que Él me hizo cuando yo vine a sus caminos. Puede ser que seamos considerados predicadores fuera de moda, predicadores anticuados. ¿Y cuántas veces se nos ha llamado predicadores legalistas? Pero la palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo. Y yo le responderé a Dios por la revelación que me dio cuando me llamó a estos caminos. Si la suya es diferente, si el evangelio que usted fue llamado es diferente, quédese en él, pero yo me voy a quedar en el evangelio que Dios me reveló cuando me llamó, cuando yo no conocía estos caminos. Me reveló esta palabra y moriré predicando el mismo sermón que Dios me reveló 40 años atrás. En el año 1961, muy joven, Dios me trajo a sus caminos. Y quiero decirlo con honra y con satisfacción. Me llevó a una pequeña capilla de la Iglesia de Cristo Misionera. Allí me formé. Allí aprendí a adorar a Dios. Allí aprendí a pagar el precio que cuesta servir a Dios. Allí aprendí a predicar a Jesucristo como la base de nuestra predicación. Quiero que sepa que del año 1961, estamos en el 2006, todavía estoy en la Iglesia de Cristo Misionera. La he conocido por Latinoamérica, por el Caribe, por los Estados Unidos, por otros países donde Dios me ha permitido llegar. Y hemos creído que la iglesia es la misma. Y qué sorpresa, porque en unos momentos dados uno piensa quizás que estamos en una minoría donde nadie más piensa como uno. Pero qué hermoso es cuando comencé a caminar por diferentes países, encontré miles y miles de creyentes que Dios le ha revelado lo mismo que nos ha revelado a nosotros. He visto que el mismo espíritu que se manifiesta en nuestras iglesias, se manifiesta en diferentes congregaciones, que Dios les ha llevado a ser la iglesia que predica la verdadera palabra del Señor. Y aquí estamos para glorificar a Dios. Aquí estamos esperando al Señor. Aquí Dios nos ha bendecido. No hemos vendido la palabra. No la hemos negociado. No la hemos falseado. Y hasta el día de hoy podemos decir con el profeta Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Amén, amén. El altar de Dios, tiene el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor
porque la